Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Hermano querido, yo predico de un hilo, de una mesa y de una semilla. Yo vivo por un hilo. Diga conmigo, yo vivo por un hilo. No, dígalo en serio, hermano, dígalo en serio. Ayúdeme a predicar en esta mañana. Diga, yo vivo por un hilo. Así se llama el mensaje de esta mañana. Yo vivo para servir una mesa y para sembrar una semilla. Un hilo de redención, una mesa de redención y una semilla para redención. Y todas estas son armas de Dios para las guerras de Dios. La semana pasada hablábamos de que tenemos que tener armas de Dios, pero para las guerras de Dios. Yo decidí, no voy a pelear las guerras del hombre, porque la guerra del hombre no provee nada que sea estable para mi vida, sino que provee cosas temporales y provee cosas que no son de orden eterno. Pero la guerra de Dios, una guerra que provee estabilidad a mi casa, que provee legado a mi vida y que habla bien del rey y del sacerdote que Dios ha puesto en mí. Porque diga conmigo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahora usted lo va a decir creyéndoselo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Denle un aplauso al Dios del cielo. Por ese Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por ese Cristo en mí, la esperanza de gloria en esta mañana. Hoy quiero, hermano querido, hablarle de que nuestra vida pende de un hilo. Cuando yo tenía 17 años, recuerdo que pertenecía a un ballet folclórico que se llamaba Guamiquina en el Colegio Universitario de Humacao. Y habíamos ensayado porque íbamos a una de esas celebraciones de políticas que iba a ser celebrada en Ay Bonito. Iba a estar el gobernador de Puerto Rico. Iba a estar allí la plana mayor y íbamos nosotros a presentarnos, todo el mundo emocionado. A mí me tocó, Carlito, buscar unas congas en Humacao. Yo vivía en Yabucoa y en ese tiempo, olvídese de expreso, no había expreso, había la cajetera número 1. Y hay un lugar que llaman la curva del aguacate. Si usted vive por allí, usted sabe de lo que estoy hablando. Era una curva que bajaba y hacía una S así muy grande. Y había habido un montón de accidentes ahí. Camiones de caña se habían virado y todo eso. Iba yo guiando el carro de mi papá, bien emocionado. Me lo habían prestado, imagínense. Y la realidad es que yo llego ese día y voy guiando después que busqué las cosas. Vengo para Yabucoa, para mi casa, y voy guiando. Y cuando me voy bajando a la curva del aguacate, algo me dice baja la velocidad. Y claro, uno dice, pues está en mi mente, una curva, hay que bajar la velocidad y bajo la velocidad. Ya después que uno sale de ahí hay una recta y uno pues acelera un poquito más. Y algo me decía bajar la velocidad. Y de repente, hermano querido, yo no sé dónde salió un caballo. Y este caballo salió era de noche, 11 de la noche. Salió de una esquina y aquel carro le metió un azote al caballo. Yo perdí el conocimiento, el caballo cayó muerto detrás. Le choqué con un árbol centenario, una goma se arrancó. Quedé completamente inconsciente. La realidad, hermano querido, es que mi vida pendía de un hilo. Porque me choqué aquí y empecé a desangrarme. Pero Dios es bueno. Allí cerca vivía la familia Jurado. Julio Jurado, su hermano. Y causalmente, diga conmigo causalmente, esa noche estaba quedándose allí su hermana que no vivía allí, pero era enfermera graduada. Cuando llegué el golpe, ellos salieron de su casa a ver qué había pasado. Y Julio me reconoce, ese es Iván, yo lo conozco. Y estaba desangrándome. Pero ellos dicen que yo decía, salven a mi hermanito, hermano querido. Yo no me acuerdo de nada de eso. Yo no recuerdo de nada, yo estaba completamente inconsciente. Y ellos decían, salven a mi hermanito. Ellos me escuchaban decir y ellos empezaron a buscar un niño por todos aquellos que estaban allí. Y al no encontrarlo, la enfermera le dice, vámonos porque él se está desangrando. Me llevaron al hospital Ryder y allí yo desperté bajo unas luces de un
con un médico. Lo primero que pensé, y a rayo, yo le choqué el carro a mi papá. Mi hermano querido, aquello que yo he desbaratado. Pero mi vida, óigame bien, pendía de un hilo. Un hilo bien estrecho. Cuando yo vi el carro al otro día, yo me eché a reír porque aquello era para no salir vivo. Mi mamá me dice, yo me afecté. Cuando levanté tu windbreaker y había sangre por todos sitios. Por un hilo. Por un hilo Dios me salvó ese día. Por un hilo Dios vio a alguien. Oh, que en ese momento decía, sálvenlo, sálvenlo. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero yo sé que quien me dijo baja la velocidad fue el Espíritu Santo. Yo sé quien intervino para mí y ese hilo fue el hilo de Dios. Yo no estuviera aquí en el día de hoy. No hubiera tenido una carrera, no hubiera tenido un pastorado de 15 años, no hubiera tenido un feliz matrimonio de 35 años. Pero alguien sostuvo ese hilo. Alguien sostuvo ese hilo. Y ese hilo permitió que pudiera respirar. Ese hilo permitió que pudiera vivir y que pudiera creer en su palabra. Den un aplauso a aquel que sostuvo ese hilo en esta mañana. Den un aplauso a aquel que sostuvo ese hilo en mi vida en esta mañana, porque es el mismo que sostiene el hilo en tu vida en esta hora. Hoy yo quiero hablar de un tema muy sencillo. Vivo por un hilo. Vivo por un hilo. Nuestra vida es débil, es frágil, pende de un hilo. Pensamos que somos la última refresco del desierto. Pensamos que nunca vamos a tener un día de muerte. Pensamos que, como dicen en mi pueblo, nos comemos los nenes crudos. La realidad es que nuestra vida pende de un hilo. Yo espero que hayan podido conseguirlos, ¿verdad? Los videos. Y lo voy a poner en esta mañana un video de un hombre que se llama Chris Lemons. Él es un buzo de una gran profundidad. Entonces esta gente que yo no sé si usted sabe, pero en el mar hay millas y millas y millas de cables de comunicaciones, de tubos de petróleo, de un montón de cosas. Y alguien tiene que arreglar estas cosas cuando se dañan, porque si no, no llegaría, ¿verdad? No funcionarían esas instalaciones que están a 300 metros debajo del mar. Si usted es de mi época, usted se recordará de un programa que se llamaba Sea Hunt. Y también había una gente que se ponían unas escafandras. Unas escafandras, son unos cascos sellados que tienen un visor por aquí y que lo agarraban un cable, un hilo. Y por ese hilo bajaba aire, luz y baja también comunicación. Este hombre estuvo 29 minutos debajo en el mar, en lo profundo, sin oxígeno adicional. Yo quiero que usted sepa, hermano querido, que a los 2 minutos que su cerebro no tiene oxígeno, ya está muerto. Su cerebro muere. Pero por alguna razón este hombre tuvo la capacidad de aguantar 29 minutos allá, y cuando él lo sacan, le hicieron resucitamiento, ¿verdad?, de boca a boca, y le dieron esta ayuda. Y a las 3 bocanadas él resucitó. Simplemente no murió. Todavía nadie se explica qué fue lo que pasó. Ni siquiera el hecho de que había sido saturado en unas cámaras dentro del barco que están con la presión y con una saturación especial de oxígeno. Los médicos, nadie explica qué fue lo que pasó. En el caso de él, se rompió el hilo que le daba aire y que le daba oxígeno y que le daba comunicación y todo. Se rompió por completo allá abajo. Sin embargo, según la película Sin Oxígeno, o Last Breath en inglés, él sobrevivió. Y hermano querido, nuestra vida pende de un hilo.
El hilo de él se rompió, pero de alguna forma sobrevivió. De alguna forma milagrosa sobrevivió. Y yo pienso, cuán frágil somos. Cuán frágil podemos nosotros ser, ¿verdad? Voy a mover esto. En todo momento en nuestra vida. Y hay una historia en la Biblia que habla de una mujer. Una mujer que tuvo a bien ser rechazada de su vida, por su pueblo, pero aún así vivir la vida hasta llegar a ser tatarabuela de nuestro Señor Jesús. El libro de Josué, capítulo 2, verso 18, cuenta la historia de Rahab. Dice verso 18, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Yo tengo que poner esto en perspectiva, para que usted se relacione con el mensaje un poco mejor. Josué le fue dada la autoridad sobre el pueblo de Israel y Dios lo envía a que cruce el Jordán y que ataquen a Jericó. Jericó era una tierra muy pagana y Josué envió espías. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole andad y reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, de una prostituta que se llamaba Rahab, y posaron allí, porque ella también tenía una posada. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra de Jericó. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Diga conmigo, escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, haciendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, mire bien, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, diga conmigo, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis a Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciarais este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ahora puede poner la diapositiva que muestra a Rahab bajándolas a ellos por la ventana. Y él dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí 3 días, hasta los que os sigan hayan vuelto.
y después pueden irse por su camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste. Puedes poner la otra, por favor. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, y si mano le tocare. Y si tú denunciaras nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y a ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de ellos. Gloria a Dios. En el verso 6, Israel toma Jericó. Y dice la Biblia en el verso 22, Josué le dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entren en casa de la mujer ramera y hagan salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a su parentela, y lo pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios. Mas José salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto se escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer a Jericó. Esta es tu palabra, Señor, y tu palabra no regresa vacía. Declaro esta tu palabra sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Esta mujer, una mujer despreciada por su pueblo, era una ramera, una prostituta. Ninguna mujer de aquel pueblo le quería ver, la quería ver. Y los hombres utilizaban dinero para conseguir sus favores. Pero aquella mujer escuchó de Dios, escuchó de Jehová, escuchó de los portentos, de las maravillas, de las cosas eternas y maravillosas que Dios había hecho con aquel pueblo y cómo había vencido grandes reyes, y tuvo fe. Porque tal vez te están despreciando, porque tal vez estás ahora mismo, te sientes despreciada, pero escuchaste de un Jesús, escuchaste de la mujer del pozo, escuchaste cómo Él trata, y aquella mujer tuvo fe y se atrevió a retar lo que estaba establecido, se atrevió a mentirle a los dueños, a los soldados del rey, porque tuvo fe y decidió hacer lo que Dios quería que fuera hecho. Ahora yo le tengo que decir, hermano querido, que esta mujer está en la genealogía de Jesús. Y una de las cosas que a mí me entusiasma, que a mí me provoca, que me inspira, es el hecho de saber que Dios consideró a una mujer de duda reputación para que pudiera ser parte de la genealogía de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y recordar aquella escritura que dice: no le llames sucio a aquello que yo lavé. Hoy te inspiro en esta mañana para que recordemos la historia de Rahab, la historia de una mujer que estuvo dispuesta a retar lo que no era de Dios para poder llegar a cabo. ¿Sabe? Ahí están pasando muchas cosas interesantes. Les contaba hace un momento cómo mi vida
pendió de un hilo en un accidente. Vimos luego la historia de Chris Lemos, una historia de una película que le hicieron en 2024 de un evento, y este hombre vive. Esto es tan reciente como 2025. A aquel hombre se le cortó el hilo, pero sin embargo alguien más puso un hilo para que pudiera sobrevivir a aquella catástrofe que le estaba ocurriendo. Porque tu vida pende de un hilo. Porque nuestra vida pende de un hilo. Imagínense, vienen a atacar a Jericó. Imagínense, usted conoce la historia, le dieron 7 vueltas. Después de las 7 vueltas sonaron los chofar, sonaron las trompetas. Ellos hicieron un grito y empezó a caerse todos aquellos muros. Pero la Biblia dice, hermano querido, óigame bien, que ella vivía en el muro. Diga conmigo, en el muro. Mire, verso 15, capítulo 2 del libro de Josué. Entonces ella los hizo descender. Pues lo vimos ahorita. Por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en él. Lea conmigo. Ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en él. Su casa estaba y ella vivía. Su casa estaba y ella vivía. Su casa estaba y ella vivía en el muro. Pero le pregunto, ¿qué fue lo que se cayó? ¿Qué fue lo que dice la Biblia que se cayó? Se cayeron los muros de Jericó. Se cayeron los muros porque Dios le había dicho, dale 6 vueltas. Y la séptima vez, óyeme bien, la séptima vez toquen los shofar, los trompetas y griten y se van a caer. ¿Qué es lo que se va a caer? El muro. Pero si ella vivía en el muro y ella ayudó a Dios y ella vivía en el muro, ¿cómo se va a caer el muro? ¿Verdad que le parece una contradicción? Yo leía la Biblia y yo decía, pero ¿qué? Espérate, Señor, pero ¿cómo es esto? Pero ¿cómo es esto? Si ella vivía en el muro, pues ¿cómo es posible que tú tumbes el muro? Porque vas a matarla. Pero ya tú dijiste en tu palabra, ella hizo una promesa, ella hizo un pacto. Ella hizo un pacto con aquellos hombres y los protegió. Y antes de que se fueran, les pidió que prometieran que ella iba a ser salva. Diga conmigo, salva. No solamente ella, sino también su casa. Esa es la que quería poner. Deténla ahí. Sin embargo, hermano querido, ella hizo su parte y los bajó a ellos. ¿Cómo? ¿Por él? ¿Por el qué? Por el hilo. Pero ellos se estaban yendo y ella los bajó porque ellos habían hecho una promesa. Diga conmigo, una promesa. Así que la cuerda representa una promesa. Pero ellos estaban ¿qué? Bajando. Y esa mujer que está ahí ahora mismo está pensando, ¿y si no cumplen la promesa? ¿Y cómo yo sé que estos después que se vayan cumplen la promesa? Y a lo mejor no cumplen nada. Y a lo mejor no cumplen nada. Como a veces nosotros, cuando escuchamos la promesa de Dios en su palabra, decimos, eso está escrito ahí, pero si no se da. Pero si no se sana, pero si no me prospera, pero si no. Sin embargo, ella tuvo, perdona esta expresión, bueno, tuvo la fe, no voy a decir la expresión que iba a decir. Tuvo el coraje de agarrarse de la promesa. Que muchas veces nosotros, hermanos queridos, a veces, óigame bien, no nos agarramos de la promesa, sino que no queremos dejar eso que tenemos. No queremos sembrar una semilla. Imagínense que eso es la semilla. Imagínense, y usted no quiere dejar ir la semilla, a pesar de que hay una red, hay una soga, hay una promesa que dice, óigame bien, tráeme los diezmos que voy a abrir las ventanas de los cielos. Eso es una promesa. Es como la soga. Y ella dejó ir a estos hombres. Porque eso se llama confiar en Dios.
Cuando tú dejas ir la duda, cuando tú dejas ir la incredulidad, cuando tú dejas ir todo eso, hermano querido, óyeme bien, ¿cuándo fue la última vez que no te agarraste de la promesa y te quedaste agarrado de las cosas? ¿Cuándo fue la última vez que no quisiste diezmar ni ofrendar, ni orar ni perdonar porque te agarraste de eso? Óigame bien, hay una mujer valiente entre nosotros en esta mañana, se llama Rahab, y ella dejó ir a aquella gente porque confió en la promesa. ¿Sabe? Pero no solamente eso. Ella vivía en el muro. Ella vivía en el muro. Y Dios le había dicho a Josué: voy a tumbar el muro. Y estoy seguro que de alguna forma ella sabía que Dios podía hacer eso. Pero ¿sabe qué? Confió. Y orando yo me preguntaba: Señor, pero si ella vivía en el muro, tú vas a vivir en el muro. Y estudiando la palabra, nos dimos cuenta que se cayó todo el muro, pero no se cayó el muro de donde estaba la casa de Rahab. No se cayó la parte del muro donde estaba la casa de Rahab. Y cuando usted estudia la parte arqueológica, usted se da cuenta que hay estudios donde le dice que no todo el muro se cayó uniformemente. Hubo alguna parte que se quedó, óyeme bien, que se quedó parada. Y esa fue la parte de la casa de Rahab. Porque yo he venido a decirte en esta mañana, si tú crees la promesa, tal vez te encuentras en el muro de la perdición. Tal vez te encuentras montado en un sitio donde tú dices: esto se va a chavar. Tal vez te encuentras y dices: Puerto Rico no va a ningún lado. Pero yo he venido a decirte: tú te agarras de la promesa y tú vas a prevalecer. El resto del muro se podrá caer, el resto del muro se podrá reventar, pero tu parte, tu casa va a prevalecer, y ninguna arma levantada en contra tuya será prosperada, sino que caerá y se condena toda lengua que se levante contra ti con falso testimonio. Óyeme bien, se caerá el resto del muro, pero tu casa no se va a caer. Pablo le dijo a aquella gente en Hechos capítulo 27: esta noche Dios ha venido a hablar conmigo. No teman, porque podremos perder cosas en el camino, pero yo tengo que ir a predicar a Roma. Y vamos a prevalecer, y vamos a llegar al otro lado, Óyeme bien, en el nombre de Jesús. Eso después, óyeme bien, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios en esta mañana. ¿Sabe? Aquella mujer fue valiente. Aquella mujer fue atrevida. Aquella mujer confió. Aquella mujer le creyó a Dios. Y la parte de su muro no se cayó. Dice la Biblia claramente que luego fueron ellos y la rescataron. Pero no se olvide de algo. Rahab era una prostituta. Rahab era despreciada por su pueblo. Rahab, óigame bien, era alguien que también había transgredido la ley, pero tuvo fe de un hilo. Comencé este culto diciéndole: yo predico de un hilo. Yo creo en ese hilo que me salvó de aquel accidente. Creo en ese hilo de redención que salvó a Chris Lemos. Y doy gracias a Dios por el ejemplo bíblico de Rahab, que siendo prostituta le creyó a Dios y fue salvada a pesar de que el muro alrededor de ella se caía. Dice la Biblia que cuando ella fue rescatada, ella fue recibida por el pueblo de Israel. Ella fue recibida allí, era diferente, era distinto. No se le miraba como se le miraba anteriormente. Y se casó con un hombre que era príncipe, que se llamaba Salmón. Y de Salmón tuvieron a Booz. Y Booz fue y permanece, según Mateo capítulo 1, dentro de la genealogía del Dios del cielo, del Cristo de la gloria. Óyeme bien, ese Cristo de la gloria no le avergonzó que ella hubiera sido una prostituta. Ella era lavada en su sangre. Ella fue lavada en su sangre. Y jamás le llames inmundo aquello que yo he lavado, te dice Jehová en esta mañana maravillosa. Necesitamos más Rahab entre nosotros.
Necesitamos menos religiosidad. Necesitamos, hermano querido, tener el atrevimiento de creer en fe, que a pesar de que el resto del muro se esté cayendo, mi casa prevalecerá, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos declaran? Yo y mi casa, dígalo conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Jehová, serviremos a Jehová, serviremos a Jehová. Aleluya. Imagino los pensamientos de Rahab. Esa gente dice que yo soy una prostituta. Me miran, me usan, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a un Dios de poder, a un Dios de misericordia. En medio de lo que muchos decían. ¿Sabe? Se aguantó de un hilo. Y el hilo era escarlata. Un hilo rojo. Un hilo rojo. El hilo escarlata de la redención. Predico de un hilo, predico de una mesa, predico de una semilla. Me apasiona ver la vida de esta mujer. Y tal vez tú te sientes rechazada porque hubo un divorcio en tu vida. Tal vez tú te sientes mal o te hacen sentir mal, o tus pensamientos te quieran atormentar porque te apartaste. Pero yo he venido a decirte en esta hora, dentro de ti hay una Rahab. Dentro de ti hay una persona valiente. Dentro de ti hay una persona que quiere seguir adelante. Dentro de ti hay una persona que se aguanta, que se agarra del hilo escarlata de la redención. Y óyeme bien, en esta mañana hay victoria, hay poder. Todavía tu genealogía puede ser poderosa. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu descendencia será poderosa aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. Oh, si se lo va a dar, déselo más fuerte, déselo más fuerte. Oh, yo quiero escuchar a la Rahab de la vida, a la Rahab aquí en esta mañana aplaudiendo al rey, aplaudiendo al rey, aplaudiendo al rey, hermano querido. Ella soltó, los dejó ir porque se agarró de la promesa. Por tus llagas soy sana. Yo soy Jehová que te tomo de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Aleluya. Y vivimos épocas difíciles. Vivimos épocas donde se están cayendo los muros por ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se están cayendo los muros. Y hay lo que se llama collateral damage o daño colateral, que son todos aquellos que andan por ahí alrededor de esa circunstancia y no toman una posición al respecto. No tomas una posición al respecto de ese muro, de ese establecimiento, de eso que está pasando alrededor de ti. Rahab tomó una posición. Rahab tomó una postura, la postura de la fe. La postura de declarar y actuar sobre esa fe. La postura de ignorar lo que otros decían de ella para recordar lo que el Dios del cielo ha prometido sobre aquellos que le creemos. Óyeme bien, sobre aquellos que le creemos. ¿Dónde están los que le creemos en esta mañana? Tú que estás viéndonos en esta hora, los que le creemos. Esto es para ti, los que creemos. ¿Cuántos lo dicen en esta mañana? Ella asumió una postura. Basta ya de no asumir postura sobre los muros que vemos allá afuera, sobre cosas que son inútiles, sobre cosas que no prosperan, que no echan hacia adelante, que no edifican. Óyeme bien, como conciertos, como cosas que no valen la pena. Yo tomo una postura. Óyeme bien, ese muro se estará cayendo, pero hoy en mi casa serviremos a Jehová y yo me agarro de ese hilo de redención y yo voy hacia adelante porque yo y mi casa le creemos. ¿Cuántos dicen amén? El muro. Aleluya. Yo no sé cuál es el muro que te estás abajando. Yo no sé cuál es el muro que se está cayendo alrededor tuyo y tú piensas que eso es lo único que hay que hacer. Pero Rahab era una prostituta y tomó una postura y decidió que la postura era la postura de fe y decidió actuar tirando un hilo. Óyeme bien, ella ya colgó su hilo en la ventana. Igual que los hijos de Israel pusieron la sangre del cordero en los dinteles de su casa.
Y el ángel de la muerte le pasó por encima. Igual que en un momento dado Pedro negó a Dios. Y Dios le dice: Satanás, te va a zarandear, pero no temas, porque yo he orado por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Óyeme bien, vamos a ser zarandeados, pero eso lo que hace es que Cristo ore por nosotros para que su fe no falte. Y ahora mismo hay uno que está a la derecha del Padre intercediendo por ti y tiene hoyo en sus manos y en sus pies y en su costado. Se llama Jesús y es el autor de nuestra salvación, para quien yo pido un aplauso en esta mañana. Tú allí en tu casa, apláudale, apláudale, agárrate del hilo, agárrate del hilo, agárrate del hilo. Agárrate del hilo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, aleluya. Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Y yo voy a orar por tu muro en esta hora. Voy a orar por ese muro, porque el muro se está derrumbando en general, pero Dios va a preservar milagrosamente tu hogar cuando tú, como Rahab, le crees a ese hilo escarlata de redención. Porque Dios protege lo que le pertenece. Dios protege lo que le pertenece. He aquí, yo soy Jehová, que te tomo de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. ¿Cuántos reciben eso en esta mañana? Yo soy Jehová y yo pelearé por ti. Este suceso encaja perfectamente con el patrón bíblico que Dios protege a los suyos. Hubo un momento dado donde la humanidad estaba perdida, pero Noé fue protegido en Génesis capítulo 7. Noé fue protegido y le dijeron: haz un arca y mete a los tuyos. Y usted conoce la historia. Él fue protegido. Dios protege a los suyos. Aleluya. Lot fue sacado de la destrucción de Sodoma. Dice la Biblia que Abraham fue con los 318. Aleluya. Y lo sacaron y vencieron 5 reyes. Y lo sacaron de allí. Y luego lo recibió Melquisedec. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Los primogénitos de Israel fueron preservados porque pusieron la sangre encima de esa casa. Así también la casa de Rahab fue marcada por el cordón escarlata. Fue respetada en medio del colapso de los muros como señal del pacto, porque yo he venido a hablarle en esta mañana al pueblo del pacto, al pueblo que ha creído de un pacto con mejores promesas, sellada por la sangre de un Cristo de la gloria, a quien adoramos y celebramos en esta mañana, porque Él es la redención. Él es el hilo escarlata de redención. Su sangre ha sido derramada hoy en el nombre poderoso de Jesús. Rahab vivía en el muro. El muro cayó, pero no toda la estructura. Dios protegió la sección del muro donde vivía Rahab. Y los espías fueron directamente a su casa a rescatarla, cumpliendo lo acordado. Porque Dios no olvida a los que le temen. Incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Yo conozco aquí gente que todo ha parecido derrumbarse en su vida. ¿Y usted sabe quién es? Pero uno decidió mantener tu casa y que no se derrumbara por la fe en ese Dios todopoderoso. Porque has tomado postura como Rahab tomó postura. Bendito Dios en esta mañana. El cordón escarlata de la ventana de Rahab simboliza la fe, la obediencia. Y para muchos es un tipo del sacrificio de Cristo, cuya sangre nos guarda del juicio. Porque en ese muro iba a haber un juicio. Iba a haber un juicio. La ciudad de Jericó tiembla. Sus muros colapsan ante el Cristo del pueblo de Dios. Toda la ciudad está siendo destruida. En medio de ese estruendo, una mujer esperó en su casa, en el muro, con una sola cuerda en su ventana. ¿Cómo podrá sobrevivir? Porque confió en el hilo escarlata de redención. ¿Dónde está esa Rahab en esta mañana? Yo le vine a predicar a esa que quiere ser como Rahab en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Tal vez tú te sientas que estás viviendo en el muro.
En el límite entre la destrucción y la esperanza. Y los medios de comunicación les fascina hablar en esos términos. Estamos en la destrucción y la esperanza y la desesperanza. Y tú te encuentras entre el límite de la destrucción y la esperanza, pero si confías en Dios y colocas tu cordón escarlata, tu fe en Jesús, Él sabrá preservar tu vida, aún en medio del juicio. No todo tiene que derrumbarse contigo, porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel para salvarte. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta mañana? Póngase de pie en el nombre de Jesús. Hay 3 cosas que quiero hacer. 3 puntos que quiero acordar. Y quiero orar en esta mañana. Quiero orar en esta hora. Número 1, cuando los muros caen, la fe se mantiene firme. Y podremos ver y podremos ser incitados al temor de lo que está pasando allá afuera. Pero la fe se mantiene firme. Tu fe se mantiene firme. El pacto con Dios se respeta incluso en medio del juicio. Aquella mujer respetó el pacto de Dios. Aquella mujer escuchó a Dios. Aquella mujer no había ido a un seminario angélico, no había ido a un seminario de ninguna iglesia. Aquella mujer había creído, había oído de las maravillas de Dios. Y por eso tú y yo tenemos que hablar al mundo de las maravillas de Dios. Por eso tú y yo tenemos que declararle cómo Él me salvó aquel día en aquel carro. Tenemos que declarar, óyeme bien, que todavía el Dios que tú y yo le servimos hace milagros, salva, sana, libera. Él llama a Jesús y ahora mismo está intercediendo por ti en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Número 2, el pacto de Dios se respeta en medio del juicio. En medio del juicio se respeta. En medio de un muro que había prometido caerse y su casa estaba en ese muro, aquella mujer creyó. Tomó una postura de fe. Tomó una postura de creer. Tomó una postura de actuar al respecto. ¿Cuál es la postura que estás tomando en esta mañana? Sobre las circunstancias ante ti que se está cayendo. Y número 3, una cuerda escarlata. Hoy puede ser tu salvación. Yo he venido a hablarle en esta mañana a personas que se sientan en el muro que se está cayendo. En el muro que está amenazado por caer. En el muro que tú dices, ya no me queda fuerza, ya no lo puedo hacer, ya qué va a pasar, esto se fastidió. Porque a veces decimos eso y perdemos. Y entregamos lo que podíamos estar aguantando, que es nuestra promesa. Hoy es día de recibir a ese Jesús como Señor y Salvador. Hoy es día de entregarnos a su sangre bendita y de ser partícipe de la promesa de sanidad, de salvación, de liberación de un Dios que este día te dice: oh, soy Jehová, que te tomo de tu mano derecha, no temas, yo te ayudo. Y si tú quieres hacer esta oración para que te agarres a ese hilo escarlata como Rahab, repite conmigo: Señor, te entrego mi vida y declaro con mi boca que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a la Escritura, en pago por mis pecados. Lo declaro con mi boca, lo creo con mi corazón. Te recibo a ti en esta hora, porque Señor, el muro se caerá, pero yo te tengo a ti, y como a Rahab me salvará a mí, a mi casa. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y después Dios dice: si tú hiciste esa oración en esta mañana, te invito a que te comuniques con nosotros por las redes sociales, con la Iglesia Puente de Agua Viva de Luquillo. Te invito a que como Rahab tomes postura, continúes hacia adelante, continúa agarrándote de ese hilo escarlata de redención. Te invito a que ores, te invito a que nos visites aquí en el ramal 940 de la carretera número 3 hacia Fajardo. Te amamos y te bendecimos en esta hora y declaramos que tú y tu casa servirán a Jehová. Lo creemos en el nombre de Jesús.